Bueno, entonces vamos a ir por donde quedamos la clase pasada. Llegamos hasta el capítulo 9. Ok, la clase pasada llegamos hasta aquí, el capítulo 9. El capítulo 9, vamos a a reanudar el estudio. Dice, el capítulo 9 está hablando de que el sacerdocio del Señor Jesucristo es superior en cuanto a su ministerio sacerdotal, es superior porque fue efectuado mediante un mejor servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que el servicio sacerdotal, recordemos que básicamente la función de un sacerdote es llevar a los hombres a la presencia de Dios, reconciliar a los hombres con Dios, que tiene unas funciones que básicamente son ofrecer sacrificios que cubran los pecados de los hombres para que estos puedan presentarse delante de Dios. El sacerdote tiene que efectuar la expiación de los pecados del pueblo que él quiere traer delante de Dios. El sacerdote es un intercesor, pero también es un reconciliador entre Dios y los hombres. Su función es traer los hombres ante la presencia de Dios y efectuar un servicio que haga que Dios acepte a ese pueblo que él trae. Es decir, la función del sacerdote es lograr que los pecados de este pueblo no impidan la comunión con Dios. Ese es el oficio sacerdotal. De hecho, el término sacerdote en latín proviene de la palabra pontífices, que lo que significa la palabra pontífices o sacerdocios es un puente. Básicamente un sacerdote es alguien que hace un puente entre Dios y los hombres, es decir, que reconcilia a los hombres con Dios y que hace que Dios pueda aceptar a esos hombres eh, a los cuales les está sirviendo como sacerdote. Entonces, cuando hablamos de un mejor servicio, estamos hablando de que lo que el Señor Jesucristo hizo en cuanto a su función sacerdotal fue superior a lo que hicieron todos los sacerdotes levitas, desde Aarón hasta el último de sus descendientes, porque ninguno de ellos logró lo que Jesús había logrado. Para retomar la idea, vamos nuevamente a leer capítulo 9 y vamos nuevamente del 1 hasta el 10. Dice, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Qué significa esto? Significa que en el pacto antiguo habían unas reglamentaciones específicas de cómo se debía hacer un culto en el pacto anterior. Ojo con eso, porque es importante que entendamos que en este nuevo pacto no hay una reglamentación propiamente dicha, no hay como una liturgia de así se hace, así no se hace. ¿Por qué? Porque Cristo hizo todo eso. Es decir, todo lo que hacían los sacerdotes, el sumo sacerdote y los levitas eran prácticamente una representación, o si lo quieren mejor, una dramatización de lo que Cristo haría cuando viniera aquí a la tierra a ejercer la función sacerdotal. Entonces dice nuevamente el 9:1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, es decir, tenía un lugar específico donde se ofrecía el culto y tenía unas reglas que regulaban cómo se ofrecía el culto. Versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y ahora viene una narración del tabernáculo. No vamos a entrar en eso porque eso lo vimos en el libro del Éxodo. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una
urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. En otras palabras, lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que mientras en el tabernáculo del Antiguo Testamento esté el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo, ese velo está demostrando que el oficio sacerdotal que se ejerce allí y que se lleva a cabo a manos del sumo sacerdote y de los levitas no es suficiente para atraer a los hombres a Dios. Por eso existe el velo. El velo es algo que separa a Dios, es decir, figurativamente, simbólicamente, Dios está representado en el lugar santísimo por el arca del pacto, que es donde se manifiesta la presencia de Dios. Allí es cuando esa arca del pacto lo que está simbolizando es el trono de Dios, la presencia misma de Dios. Cuando comienzan a relatar que esa arca del pacto tenía las tablas de la ley, pues la ley lo que simboliza es la justicia perfecta de Dios, los 10 mandamientos que recibió Moisés, todo eso implica la santidad de Dios, o sea, todo eso apunta al trono de Dios, de un Dios que es santo, pero todo es símbolo. El maná implica de que Dios sustentó a su pueblo, o sea, todo lo que había ahí y los querubines con sus alas eran una representación gráfica de lo que es el verdadero trono de Dios. Entonces, el autor de Hebreos está diciendo, siempre que haya un velo, y siempre lo había, siempre que haya un velo que divida el lugar santo del lugar santísimo, es más, al autor de Hebreos le faltó decir que había otra puerta más externa que era la que dividía el atrio del lugar santo. Entonces estaba el atrio, primero una puerta, todos podían entrar al atrio, segunda puerta, solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo, tercera puerta o el tercer velo, el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿Cuál es el argumento del autor de Hebreos? El autor de Hebreos está diciendo, hombre, mientras esté levantado ese lugar, es decir, mientras esté levantada esa muralla, ese velo que impide que todos los que están en el atrio y todos los que están en el lugar santo puedan entrar al lugar santísimo, mientras esté ese velo ahí, el mismo Dios nos está mostrando que el ejercicio del sacerdocio levítico es inútil para llevar a los hombres a la presencia de Dios. Es decir, Dios a través de las ordenanzas del culto del Antiguo Testamento les estaba diciendo, ¿sabe qué? Ustedes todavía no pueden entrar a mi presencia. Ese es el mensaje de Dios con el tabernáculo. El tabernáculo por un lado dice, yo quiero habitar entre ustedes, yo quiero habitar en medio de ustedes, pero para poder habitar en medio de ustedes, los pecados de ustedes tienen que ser expiados. Entonces, por eso hay un altar de un sacrificio en la primera parte. Luego de que sus pecados sean expiados, ustedes tienen que ser purificados y encontramos una fuente de bronce llena de agua donde había que lavarse. Luego de eso, ustedes tienen que comer del pan de la vida. Entonces encontramos la mesa con los panes de la proposición. Y así cada cosa mostraba que llegar a la presencia de Dios para los hombres era imposible. Y el tabernáculo les estaba diciendo, Dios a los hombres, yo quiero, pero ustedes no lo pueden hacer. Y mientras estuviese erigido el tabernáculo con esas divisiones, con esos requisitos, pues Dios lo que nos estaba enseñando, lo que le estaba enseñando al pueblo judío es que todavía, como dice el versículo 8, vamos al versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto, ¿con qué? Con el velo que separa el lugar santísimo. ¿Qué hacía el Espíritu Santo con ese velo que
que dividía el lugar santo del lugar santísimo y no permitía el paso de los restos de los sacerdotes. Con esto, el Espíritu Santo decía que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. O sea, ¿cuál es la primera parte del tabernáculo? Hermanos, el atrio donde entra Raimundo y todo el mundo, pero no van más allá. El lugar santo donde entraban los sacerdotes, pero no podían ir más allá. El lugar santísimo era el lugar donde nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote, y tampoco era que pudiera entrar y permanecer ahí, porque él tenía que hacer la expiación y salir inmediatamente. Y si pecaba contra Dios, podía morir inmediatamente en su presencia. Vamos al versículo 9. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, lo cual es símbolo. ¿Qué es lo cual? Lo cual es el tabernáculo con el velo. El tabernáculo con el velo es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, usted puede subrayar, ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces miren cómo el autor de Hebreos les está diciendo a estos, saben que todos aquellos que están cómodos practicando el judaísmo, que no se han despojado de todo el ceremonial del Antiguo Testamento, no han sido perfeccionados, porque ese sistema religioso sacerdotal no perfecciona a los hombres en su interior, es decir, en su conciencia. Y aquí viene toda una exposición acerca de esto. La conciencia dice, no pueden esas ofrendas y esos sacrificios de quienes, de los levitas, del Antiguo Testamento, del ritual judío. Dice, todos esos sacrificios no pueden, escuche bien, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, los que practican eso, su conciencia no puede ser transformada, porque ese ritual, ese culto, solamente es algo externo, es algo externo. Ahora, qué interesante el término que utilizan aquí, hacer perfecto al hombre en cuanto a la conciencia. Mire la idea que está expresando aquí este hombre, hacer perfecto en cuanto a la conciencia. La conciencia es la parte más interna del ser humano. Podemos decir que la conciencia es una voz y podemos decir que es hasta la voz de Dios. Es una voz que nos alerta acerca de cuándo hacemos lo bueno y cuándo hacemos lo malo. Pero como el judío, después de que participaba de la expiación, después de que llevaba su cordero o su paloma o el animal que podía llevar según la ley, y después de que se sacrificaba ese animal por sus pecados, conforme a todos los ritos judíos, él podía entrar, dependiendo de su estatus, podía entrar de pronto al atrio, si era un sacerdote podía entrar al lugar santo y así. Pero nada más ese día, nada más el día de la expiación. Luego de ese día, él, como todo hombre no redimido, luego de ese día en que había disfrutado, por así decirlo, de un espectáculo religioso, él, después de ese día, volvía a pecar, volvía a hacer lo malo, como todo ser humano no regenerado, no libertado del pecado, volvía a hacer lo malo. ¿Y qué sucede cuando alguien hace lo malo? La conciencia lo acusa. El apóstol Pablo habló de esto en su carta a los romanos diciendo que las personas que mueren sin Cristo serán juzgadas por su conciencia. Entonces, el autor de Hebreos nos dice que la perfección que Dios quiere de nosotros es una perfección interna y profunda que llegue
a lo más profundo de nuestro ser, que es nuestra conciencia. Es decir, Dios quiere que tengamos una conciencia limpia de pecado, una conciencia limpia de culpa, una conciencia que no nos acuse. Es decir, Dios quiere llevarnos a un nivel de paz y de perfección. Eso es lo que está diciendo. Continuemos leyendo. No pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica ese culto. Versículo 10. Ahora, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué está diciendo ahora? Está diciendo que eso era momentáneo, que eso era pasajero, que el sistema sacrificial y el sacerdocio levítico era algo pasajero que Dios había impuesto, pero que no tenía ningún efecto sobre la santidad ni sobre la redención de las personas. Continuemos leyendo. Pero, versículo 11, aquí vamos a donde quedamos, dice, pero estando ya presente Cristo, miren la frase, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ese tabernáculo es el trono de Dios en el cielo, no hecho de manos, no de esta creación. Versículo 12, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces aquí está el contraste. Aquellos sacrificios eran muchos, eran continuos, servían nada más para celebrar la Pascua ese día, pero luego había que volver nuevamente, traer otros animales, porque nuevamente se pecaba y nuevamente la conciencia acusaba de pecado y había que expiar la culpa con otro animal. El animal simplemente permitía que las personas pudiesen participar, o sea, era una limpieza externa, una limpieza ceremonial. Esa muerte de ese animal, la sangre de ese animal, solamente permitía que los judíos participaran de la Pascua, solamente eso. Al año siguiente ya tenían que traer otro animal porque al año siguiente ya habían vuelto a pecar y otra vez estaban inmundos y otra vez estaban contaminados y otra vez su conciencia los estaba acusando. Versículo 12 dice, no por sangre de machos cabríos, Jesucristo, por el contrario, no ofreció la sangre de un animal, sino que ofreció su propia sangre. Y aquí hace el contraste entre la sangre de un animal y la sangre del Hijo de Dios. Y no necesitamos tener mucha imaginación para tratar de sopesar cuán diferente es el precio, el valor y también la eficacia de la sangre del Señor Jesucristo comparada con qué? Con la sangre de esos animales que de una u otra manera pues nada podían hacer. Voy a continuar acá. Bueno, no, todavía no pasemos al 23, estamos todavía en el 11. Estamos todavía en el 11. Vamos al versículo 13. Dice, porque si la sangre de los toros, escuchen bien esto, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, entiéndase cuerpo por la palabra carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Está diciendo que la sangre de esos animales y las cenizas de los becerros que se rociaban a los inmundos purificaban a los hombres en su carne, purificaban a los hombres en su cuerpo. Yo quiero que vayamos a un texto del Antiguo Testamento en Levíticos. Vamos a Levíticos, eh, perdón, a Números. Vamos a Números. Vamos a Números 19. Números capítulo 19.
Números capítulo 19. Vamos a leer algo de eso que está diciendo el autor de Hebreos en el versículo 13. Dice, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, tenemos algo aquí, tenemos algo aquí, tenemos un contraste entre la sangre de los animales del Antiguo Testamento, que solamente ofrecían una purificación de la carne, o sea, del cuerpo, que permitía al israelita participar de la fiesta nada más. Esa sangre la están comparando con la sangre del Señor Jesucristo, quien se ofrece voluntariamente. Aquí hay una diferencia, porque los animales no se ofrecían voluntariamente, los animales eran tomados por el dueño del animal y eran sacrificados, sin pedirles el consentimiento, por así decirlo. Pero Cristo se ofrece libre y voluntariamente, se ofrece a morir por nuestros pecados y ofrece su sangre en expiación por nuestros pecados. Y ambas cosas son muy, muy diferentes la una de la otra en cuanto a su capacidad para qué, para purificar, porque está diciendo que la sangre de Jesús purifica nuestra conciencia, purifica nuestra conciencia. Pero vamos a mirar de qué está hablando el autor de Hebreos para que miremos algunos aspectos de esto. Vamos a Números 19 para mirar qué era lo que hacían con la sangre de los becerros y sobre todo con las cenizas de la becerra que se rociaban a los inmundos. ¿Qué es un inmundo? Escuche, un inmundo es una persona contaminada. Había muchas maneras de contaminarse y un judío contaminado no podía presentarse en el templo porque podía morir, porque estaba contaminado. De ahí es donde vienen los rituales judíos de la purificación. ¿Por qué? Porque si una persona tocaba a un muerto, quedaba contaminada en su carne, en su cuerpo. No podía ir a adorar a Dios. ¿Qué tenía que hacer para purificar ese cuerpo que se contaminó porque tocó a un muerto? Tenía que participar de este ritual, de este sacrificio, y ahora vamos a leer todo lo que le hacían. ¿De qué otra manera se podía contaminar una persona? ¿De qué otra manera puede una persona ser inmunda? Bueno, había muchas maneras, pero la que recuerdo, por, por tocar un muerto, por comer sangre, por tocar a una mujer que estuviese en su periodo menstrual. Eh, Se consideraba un hombre inmundo cuando había tenido una enfermedad en la cual tuviese algún flujo en algún órgano de su cuerpo, algún fluido, alguna secreción en un órgano de su cuerpo, después de que terminaba la enfermedad y después de que cesaba la secreción en cualquier órgano de su cuerpo, la persona seguía considerándose inmunda, ceremonialmente inmunda, es decir, no podía participar del culto. Tenía que hacer qué cosa, lo que vamos a mirar que hacía en Números 19 para ser purificada. Vamos a Números 19 y vamos a leer del 1 al 13. Vamos a leer un ritual supremamente raro y supremamente extraño, pero vamos a mirar algunas cosas de las que este ritual nos está alumbrando el camino hacia la obra del Señor Jesucristo. Dice Números 19. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. 7 veces rociará la parte delantera del tabernáculo, que acuérdense que la parte delantera del tabernáculo es el lugar de la Shekinah, de la presencia de Dios. Versículo 5, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar.
Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará el agua en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio, o sea, un hombre que no esté contaminado, que sea un hombre limpio, recogerá, miren esto, versículo 9. Un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará a la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Ojo, las cenizas era para, ¿las cenizas de qué? De la vaca que sacrificaron, que quemaron, cuya sangre fue rociada 7 veces. Recuerden eso, la sangre de la vaca fue rociada 7 veces en la parte delantera del tabernáculo. Luego la vaca es quemada, luego es reducida a cenizas y con esas cenizas se va a hacer algo que se llama el agua de la purificación. Dice el versículo 10, y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora en ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua. ¿Cuál agua? El agua donde diluyen las cenizas de la vaca. El tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación es el agua que contiene diluidas las cenizas de la vaca. El agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Bueno, miren qué complicado era esto, pero les quiero decir algo claro que es lo que podemos entender de esto. Recuerden que el número 7 es el número de lo perfecto. La sangre de la vaca, que está representando el sacrificio para purificar al inmundo, o sea, al pecador. Esa sangre era rociada 7 veces en el santuario, 7 veces en la parte delantera del tabernáculo. El número 7 implica un proceso que está completo y que es perfecto, que está completo, que es perfecto y que está terminado. Eso es la expiación de los pecados, ¿cierto? Pero había hombres que se contaminaban. ¿Por qué se contaminaban? Porque por algún motivo tocaban un muerto. No siempre era porque ellos querían ir a tocar el muerto, no, por lo que sea, por equivocación, por error, porque se les murió alguien en su familia, pero entonces ellos quedaban contaminados por el contacto con un muerto. ¿Qué tenían que hacer ellos? Ellos tenían que ser lavados con un agua en la cual habían diluido las cenizas de esa vaca. Esa vaca la habían quemado, la habían reducido a cenizas y esas cenizas la habían echado en un agua y esa agua se llama el agua de la purificación. Con esa agua de la purificación rociaban a la persona que se había vuelto inmunda porque había tocado un muerto. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? La sangre de la vaca simboliza la sangre de Jesús, que es vertida una sola vez y para siempre. Jesucristo muere en la cruz del Calvario por los pecadores y su sangre se derrama ese día y solamente ese día, una sola vez y para siempre. Y la Biblia nos enseña que cuando nosotros venimos a Cristo, ese sacrificio perfecto que fue hecho por Cristo Jesús una sola vez y para siempre, que es lo que simboliza el número 7, 7 veces la sangre es vertida en el tabernáculo. Jesucristo presentó su sangre, presentó su cuerpo, presentó su sacrificio al Padre, pero
verdaderamente en el cielo, o sea, no en el tabernáculo de acá, sino se presentó ante el Padre verdaderamente. Su sangre se derramó verdaderamente delante de Dios para la expiación de nuestros pecados. Pero ¿qué sucede con nosotros? Con nosotros, que hemos sido lavados una sola vez y para siempre con esa sangre. ¿Qué sucede con nosotros cuando nos descuidamos y pecamos? ¿Qué sucede? Tenemos que ser purificados. ¿Cómo purificaban a una persona inmunda después de que se hubiese ofrecido la sangre de la vaca? No la purificaban con la sangre, la purificaban con las cenizas disueltas en agua. Le rociaban las cenizas. Las cenizas son el recuerdo de la vaca. Escuche bien, las cenizas son lo que queda de la vaca, la memoria de la vaca. No son la sangre de la vaca, porque la sangre de la vaca se derramó en la parte delantera del tabernáculo 7 veces, o sea, tiempo perfecto, proceso completo, proceso terminado. Esta persona ahora peca después de ese sacrificio, ahora no se va a volver a traer sangre al altar, ni tampoco se le va a cubrir a esa persona con sangre. A esa persona se le va a rociar el agua que contiene las cenizas de la vaca, que son un recuerdo de que esa vaca fue sacrificada para limpiar esa inmundicia. Entonces, de esa manera también, cuando nosotros pecamos, Cristo no puede volver a ser crucificado, ni su sangre tiene que volver a ser derramada, porque ya Él fue crucificado y su sangre se derramó una sola vez y para siempre, y fue el sacrificio perfecto y completo que cubrió nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y todas aquellas fallas que en nuestro futuro, por descuido, podamos tener, están cubiertas. Pero ¿qué sucede cuando yo peco? ¿Qué sucede cuando yo peco? Cuando yo peco en el tiempo, en el presente, ahora, no tengo que volver a convertirme, no tengo que volver a nacer, no tengo que volver a ser lavado con la sangre. Tengo que recordar el sacrificio del Señor Jesucristo. Tengo que mirar retrospectivamente a la sangre que se derramó en el Calvario y entender que esa sangre me limpió. Tengo que ir a pedir perdón. Tengo que ir a limpiar mi conciencia. ¿Cómo limpio esa conciencia que me está diciendo, volviste a fallar, volviste a hacer lo malo? Voy a la presencia de Dios, confieso mi pecado en la presencia de Dios, pero también, pero también recuerdo. Por eso dice la sangre de Cristo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es un recuerdo. La sangre no se vuelve a derramar. Cristo no vuelve a subir a la cruz. Simplemente yo evoco el sacrificio del Señor Jesucristo que fue hecho en la cruz del Calvario y que fue completo y suficiente para mi vida. Entonces, el sacerdocio del Señor Jesucristo es un mejor ministerio, es un mejor servicio, porque Él sí rasgó el velo. Él sí rasgó el velo. Miren que la clave, la falla del sistema sacerdotal era que el Espíritu Santo con el velo del templo demostraba que todavía no se había abierto el camino al lugar santísimo. Pero recuerden lo que pasó cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ese símbolo que Dios había escogido, también lo escogió Dios para mostrar que Cristo nos había abierto una puerta al trono de la gracia. Se rasgó el velo de arriba abajo y eso significa que se abrió el camino al lugar santísimo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Cristo.
Cristo, no lo hiciste tú. Tú y yo somos pecadores, nada hicimos. Hay una puerta abierta, no porque me esté portando bien, no porque yo sea mejor persona. La puerta la abrió el Señor Jesucristo con su sangre. Él rompió el velo, Él destruyó el muro que nos impedía entrar a la presencia de Dios a costa de su propia vida y de su propia sangre. Su sangre, a diferencia de la sangre de los animales que se sacrificaban, la sangre del Señor Jesucristo trajo eterna redención, eterna redención. Versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Limpió nuestra conciencia, limpió nuestra conciencia. Versículo 14, volvamos al versículo 14 que es supremamente importante. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Uno de los problemas que tenemos nosotros con nuestra fe es que a veces no creemos en el perdón de Dios. Y cuando no creemos en el perdón de Dios, no nos estamos dando de santurrones ni de muy espirituales, sino que estamos diciendo que el sacrificio de Jesús no tiene la eficacia que la Biblia dice que tiene, que la sangre de Jesús no fue suficiente para pagar por nuestro pecado. Estamos dudando del sacrificio del Señor Jesucristo. Y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no nos limpió externamente, sino que nos limpió nuestra conciencia. Jesucristo murió para expiar nuestros pecados y para darnos una conciencia limpia, una conciencia pura, que pudiese entrar en la presencia de Dios tranquilamente y con libertad. Porque una de las cosas por las cuales no podemos servir al Señor es porque a veces nuestra conciencia nos acusa y nos trae a la memoria pecados pasados que ya fueron perdonados por Jesús, pecados por los que Cristo pagó con su sangre. Y nosotros mismos a veces traemos a nuestra mente y a nuestra memoria, la conciencia nos acusa de cosas, diciendo cosas como que de esto tan grave, Dios no te puede perdonar. Mira que lo volviste a hacer, entonces ya Él no te perdona porque lo volviste a hacer y todo lo que te había perdonado ya no te lo perdona porque no te has arrepentido. Y comienza todo un sistema acusatorio en el cual se manifiesta que nuestra conciencia no está limpia, no ha sido purificada. ¿Por qué? Porque no hemos creído en el sacrificio del Señor Jesucristo. Aquí el autor de Hebreos está diciendo que la sangre de Jesús no solamente limpia nuestros pecados de un modo externo, de un modo posicional, o sea, frente a Dios, sino que tiene el poder de limpiar nuestra conciencia, de que podamos sentirnos en paz con Dios, de que podamos entender que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y al entender que no hay condenación, yo pueda servir libremente a Dios. Ahora, la palabra servir aquí, en el versículo 14, al final dice, para que sirváis al Dios vivo. La palabra servir aquí significa básicamente adorar. Es la palabra que se utiliza para culto. Perdón. Así que lo que está diciendo es que muchas veces no adoramos a Dios con libertad porque no tenemos una conciencia limpia, porque no hemos entendido que Cristo murió para limpiar nuestros pecados, para que no haya condenación, para que nuestra conciencia no nos acuse, para que nuestra conciencia sea curada completamente por el hecho de que Cristo pagó con su sangre. ¿Cómo funciona esto? Hermanos, si tú te sientes culpable de algo, si te duele en tu corazón lo que hiciste ayer o lo que hiciste hoy, Dios te dice que entres confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. ¿Qué significa eso? Que vayas y confieses tu pecado y que entiendas que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y que una vez que tú hayas hecho esto, tu conciencia no tiene por qué acusarte y tienes que servir
y adorar a Dios con libertad de conciencia, sabiendo que eres acepto delante de Dios. Bueno, entonces pasemos ahora al versículo 15. El versículo 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Este versículo nos dice que la muerte de Jesús es la que hace posible que nosotros recibamos todas las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Recuerden que Dios es un Dios de pactos, que Dios es un Dios de promesas, que la Biblia está llena de promesas, pero que para que nosotros alcancemos esa promesa, se tenía que saldar la deuda que nosotros teníamos con Dios. O sea, nosotros teníamos que dejar de ser deudores de Dios. Recuerden, la paga del pecado es muerte y nosotros éramos pecadores. Como pecadores, adeudábamos a Dios nuestra propia vida. Cristo, con su muerte, nos deja a paz y salvo. Y estando a paz y salvo con Dios, porque Cristo pagó con su muerte, entonces ahora nosotros podemos alcanzar todas las promesas que Dios ha hecho a quienes, a los que son llamados. Así lo dice el versículo 15. Mire al final, dice, para que interviniendo muerte para la remisión, o sea, para el perdón de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes son los llamados? Todos aquellos que hemos venido a los pies del Señor Jesucristo. Todos aquellos que hemos sido llamados por Dios a través de Cristo Jesús. Todos aquellos que nos hemos rendido al señorío de el Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido llamados. Y esos llamados, o sea, porque Dios es el que nos llama. No somos nosotros los que buscamos a Dios. Dios vino a buscarnos a nosotros. Dios nos atrajo hacia Él con lazos de amor. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados, escogidos, apartados para Él. Pero los llamados son pecadores y como pecadores tienen que pagar. Y la muerte de Cristo es la que permite que estemos a paz y salvo para poder ¿qué? Recibir las promesas de Dios. Versículo 16. ¿Cuáles son esas promesas? Antes de pasar al 16, dice la promesa de la herencia eterna. Está hablando específicamente de la salvación, de la vida eterna. Versículo número 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Aquí el autor sustituye, o más bien la traducción. A ver, la traducción sustituye la palabra pacto, que la palabra que ha sido traducida como testamento es la misma palabra pacto. Y la palabra testador es algo así como el fiador del pacto, o sea, aquel con el que se hace el pacto. Entonces, básicamente, lo que está diciendo que si hay un pacto, es necesario que intervenga la muerte de aquel que hace el pacto. Cuando vimos Génesis y cuando estudiamos la cultura hebrea o la cultura árabe en la antigüedad, todos los pactos eran sellados con sangre y utilizaban a un animal que lo partían por la mitad, separaban las dos mitades del animal, en medio de las dos mitades quedaba un charco de sangre y las personas que entraban en pacto separaban ambas en ese charco de sangre, se daban la mano y prometían pagar con su vida si llegasen a incumplir lo que estaban pactando. O sea, así era como se hacían los negocios, así era como se hacían los negocios, los pactos y sobre todo los pactos matrimoniales. Por ejemplo, cuando un jovencito se enamoraba de una jovencita, los padres del jovencito iban donde los padres de la jovencita la pedían a ella en matrimonio como prometida, ¿cierto? Todavía no se podían juntar, todavía no se podían casar, pero hacían un pacto. Entonces los padres, mejor dicho, el padre de la novia y el padre del novio
entraban en pacto así, partiendo el animal por la mitad, separando las mitades, parándose los dos en el charco de sangre. El uno prometía que su hija iba a ser de él y el otro prometía que su hija iba a venir para contraer matrimonio con su hija, y ellos se daban la mano y decían solemnemente que pague yo con mi vida si se incumple este pacto. Así se sellaba la solemnidad del pacto. Eso era como el sello y era como la garantía. Entonces, el autor de Hebreos es un hebreo, tiene esa mentalidad y sabe que todo pacto tiene que estar respaldado por la sangre de aquel que se está comprometiendo a pactar. La persona que se comprometía. En el caso de que fueran los dos, bueno, los dos se comprometían, pero muchas veces era uno solo, como en el caso de Abraham. Dios le dijo a Abraham que partiera las dos mitades, que él le iba a confirmar el pacto. Y cuando Abraham partió las dos mitades, Dios no le dijo a Abraham que se parara entre las dos mitades, porque no era Abraham el que le iba a prometer a Dios nada, era Dios el que le iba a prometer a Abraham todas las promesas. Era Dios el que iba a entrar en pacto con Abraham. Entonces fue Dios el que pasó por las dos mitades de los animales. Abraham no pasó. Fue Dios el que se juramentó a sí mismo. Fue Dios el que entró en pacto consigo mismo para cumplir las promesas de Abraham. Y esto es algo supremamente profundo. Ya la clase pasada hablamos de las promesas y del juramento de Dios. O sea, que Dios está él mismo como garantía, es decir, la sangre del Señor Jesucristo, y la muerte del Señor Jesucristo es el sello de la garantía de que nosotros obtendremos la promesa de la vida eterna. Entonces, dice que, pues, precisamente por eso Jesús es un mejor sacerdote, Jesús hizo una mejor expiación, Jesús hizo una mejor redención, pues Jesús lo ha hecho todo. Todo lo que los sacerdotes del Antiguo Testamento hicieron era simplemente un remedio, un juego, un drama de lo que realmente Jesús iba a hacer cuando viniera aquí en la tierra. Versículo 17. Estamos en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 17. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma. Otra vez la palabra testamento está reemplazando la palabra pacto. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto, dice, ni aún el primer pacto, o sea, que es inferior, ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay perdón, no se perdonan los pecados. Esto es supremamente importante, hermanos, supremamente importante que paremos y pensemos en la sangre de Jesús. Piensa en la sangre de Jesús. Piensa en la sangre de Jesús corriendo como un río. Piensa en el momento histórico que narran los evangelios en que el soldado romano, a fin de corroborar que Jesucristo estuviera muerto, le atraviesa su lanza en el costado y dice que sale un chorro de sangre, brota la sangre. El Señor Jesucristo ahí se desangra. Él había perdido mucha sangre a través de los latigazos, a través de la corona de espina, a través de los clavos que traspasaron sus miembros. Pues ha perdido mucha sangre, pero allí es atravesado en un punto y dice que, pues los médicos dicen que su corazón explota. Toda la sangre del Señor Jesucristo brota por ahí, toda la sangre que queda en su cuerpo brota por ahí. Piensa en esa sangre y piensa en el más pequeño ante tus ojos de los pecados que puedas cometer. Ningún pecado, hermanos, ningún pecado, ni la más pequeña e insignificante mentira ante nuestros ojos
porque la mentira más pequeñita ante nuestros ojos es espantosamente horrenda y pecaminosa ante los ojos de Dios. Eso lo tenemos que tener claro. Una mentira, dice el Señor Jesucristo, una mentira, eso pertenece a Satanás. Él es padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, porque es homicida, porque es padre de mentira. La más pequeña mentira es una horrenda falta para Dios. Nosotros nos permitimos muchas fallas y nos permitimos muchos errores, no solamente porque somos débiles en la carne, hay otra causa, y es que no tenemos claro el precio que se ha pagado para perdonar esa mentira. Ahí es donde está el punto. Ahí es donde nos volvemos tan, tan elásticos, tan condescendientes con nuestra carne, cuando no pensamos en la sangre. Y yo creo que lo que el autor de Hebreos nos está tratando de decirle, pues recuerden a un grupo de hebreos que no saben si volverse al judaísmo porque Roma los está amenazando de muerte, les está quitando las propiedades y se los está llevando presos. Entonces les dice, por favor piensen en esta sangre que no tiene solamente el poder de limpiarnos y de purificarnos, sino de darnos una conciencia limpia de pecado. Pero es que a veces no pensamos en la grandeza del poder de la sangre de Cristo, en el poder de su eficacia, pero sobre todo en el costo. Y no entendemos que ningún pecado, escuche bien, es lo que acaba de decir el autor de Hebreo, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Si escucha ese principio, creo que muchos lo conocemos ya. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Remisión y perdón es lo mismo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Qué significa? Repito, la más pequeña e insignificante mentira, según las clasificaciones humanas, tiene que ser cubierta con la sangre de Jesús. Si no, no puede ser perdonada. Estamos hablando de que la sangre de Jesús no solo limpia nuestros pecados, sino nuestra conciencia, o sea, lo más profundo de nuestro ser. Así que no se trata solamente de emprender una lucha contra el pecado, sino que se trata de pensar cuánto le costó al Hijo de Dios perdonar nuestro pecado. Le costó su sangre. Para todo pecado que yo cometa, la única solución es la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Así que yo creo que tenemos que pensar mucho más en la sangre de Jesús que en si es permitido un pequeño desliz o un pequeño pecadito. Por pequeño que sea, el único remedio que lo va a curar es la sangre de Jesús. Yo creo que si pensamos en eso, el pecado comienza a tener su verdadera, eh, su verdadera cualidad de iniquidad y de maldad. El pecado ya se muestra como es, perverso y pecaminoso. Si nosotros entendemos que para que a mí me perdonen ese pecado, se necesita la sangre de Jesús. Se derramó la sangre de Jesús. Otra cosa, cuando hablaba de las cenizas rociadas en los inmundos para que fuesen purificados, eso también nos habla de lo fácilmente que nosotros nos podemos contaminar. Nosotros, los llamados, los escogidos, los que hemos sido redimidos y los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, somos propensos a contaminarnos, pero no con un muerto, no. Esa contaminación del muerto era algo que representaba una contaminación más profunda, que es la contaminación del alma, cuando exponemos nuestra alma
a cosas pecaminosas que entran por nuestros ojos, que entran por nuestros oídos, que están en nuestro corazón. El libro del Levítico nos habla de que los redimidos se contaminan con cosas externas. O sea, aquí no estamos hablando de la naturaleza pecaminosa de nuestro corazón. Eso es otro tema, eso es otro tema. Aquí estamos hablando de algo que no hemos tomado muy en serio, y es el hecho de que sí hay cosas a nuestro alrededor que nos pueden contaminar, y que nosotros tenemos que tener claro que como hijos de Dios, que hemos sido santificados, purificados, revestidos de su justicia y de su santidad, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que cuidar nuestras vestiduras, que no se manchen, que no se ensucien. ¿Con qué? Con cosas externas que hay. Hay cosas afuera de nosotros que contaminan. Lo dirá más adelante el mismo autor de Hebreos cuando dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, afuera hay pecado asediándonos. Afuera hay cosas que contaminan. Este mundo está lleno de cosas que contaminan. Así que también tenemos que tomar una decisión para vivir sin contaminarnos, entendiendo que tenemos que ser purificados y limpiados, sí, pero que no podemos estar a cada rato eh, eh, revolcándonos en el lugar de donde Dios nos sacó. Eso es lo que dice las Escrituras. Bueno, entonces vamos a, ahora sí pasemos al capítulo 23, vamos al siguiente. Cumplido mediante un mejor sacrificio. Ahora vamos a hablar de la superioridad del sacrificio del Señor Jesucristo, la superioridad. Hemos hablado ya de eso, pero ahora el autor de Hebreos se va a centrar en ese tema. A partir del versículo 23, quiero que se ubiquen, estamos en el capítulo 9, versículo 23. A partir del versículo 23, lo que el autor de Hebreos va a exponer es la superioridad del ministerio sacerdotal de Cristo con respecto a su sacrificio. El sacrificio que Jesús ofrece es mejor que el que ofrecen los judíos. Y digo ofrecen porque, aunque ya no lo están ofreciendo, en el momento en que el autor de Hebreos escribió, se estaban ofreciendo esos sacrificios. Entonces él está diciendo, Cristo nos ofrece un mejor sacrificio. Ya esos sacrificios ya murieron, los de los judíos, pero es bueno entender que el sacrificio de Jesús es superior a todos los sacrificios que se puedan hacer. Vamos a Hebreos 9:23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Las figuras de las cosas celestiales. ¿Cuáles son las figuras de las cosas celestiales? El tabernáculo. O sea, el tabernáculo es como aquella maqueta que nosotros vemos cuando vamos a visitar un proyecto de construcción y solamente está, por así decirlo, el lote donde van a construir, pero no está la construcción, y sin embargo nos sacan una maqueta bien hermosa, bien preciosa, pero no vamos a vivir en la maqueta, no vamos a comprar la maqueta. La maqueta simplemente es una figura de otra realidad que va a existir después. Así también dice que las figuras de las cosas celestiales, o sea, el tabernáculo, se purificaba de esa manera. Versículo 23 nuevamente. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. El tabernáculo con todos sus enseres tenía que ser rociado con sangre para que fuese purificado de tal manera que la presencia de Dios pudiese manifestarse a los judíos allí y que ellos pudieran tener comunión con Dios. Pero el mismo cielo, el mismo cielo, el mismo trono de Dios, poder llegar nosotros al cielo, se necesita una purificación mayor. Dice,
Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, o sea, el tabernáculo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. A ver, el sumo sacerdote entraba con sangre para poder entrar al lugar santísimo, pero Cristo entra con su propia sangre y presenta su propia sangre y se presenta a sí mismo como sacrificio para poder introducirnos a nosotros en el cielo. A ver, sabemos que Jesucristo es santo, sabemos que Jesucristo no necesita la sangre para presentarse ante el Padre. Es que Jesucristo cuando entra al cielo, entra en representación de toda la humanidad que va a ser salva. Jesucristo cuando se presenta al trono de Dios, en Cristo Jesús, escuchen bien, en Cristo Jesús nos estamos presentando todos delante de Dios, porque estamos en Cristo Jesús. Quisiera decirlo de una manera más clara. Repito, hay un momento histórico en el que Jesús sube al Padre después de que ha resucitado y sube para ofrecer el sacrificio de su propia vida, o sea, su muerte y su sangre. Pero no tiene que ofrecerla por sí mismo, porque Él no es pecador. La está ofreciendo por nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Él sube al trono de la gracia, nosotros representativamente subimos en Él y subimos con Él. Por eso es que la Escritura dice en la carta a los Efesios que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Escuche bien, esto es algo que ya se hizo. Es algo que yo tengo que recibir por la fe y saber que pues llegará el momento real en el que yo estaré allá. Pero ahora mismo, cuando Cristo se presentó ante el Padre como nuestro sumo sacerdote, presentó su sangre y presentó el sacrificio de sí mismo, lo hizo por nosotros y nos introdujo al lugar santísimo. Nosotros estamos allí, en ese lugar santísimo, introducidos por Cristo, porque Cristo no necesitaba traer sangre, no, Cristo lo está haciendo es porque nos está llevando a todos nosotros a la presencia del Padre. Y esto es tremendo, estamos en Cristo, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Eh, Eso es lo que hizo Jesús. O sea, no hizo algo así como que, bueno, voy a ir a preparar para ver cómo es que ustedes pueden llegar. No, ya llegamos, ya estamos ahí, estamos en Cristo, sentados en esos lugares celestiales. Y por eso tenemos que caminar en fe. Por eso es todo este asunto de que somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros somos de allá. Nosotros estamos allá. Si Jesús llegó, yo también, porque yo estoy con Él. Él muere en mi lugar y Él entra al cielo en representación mía. Así como muere representándome a mí y ofrece su muerte en sustitución de la mía, porque soy yo la que debo morir, así de la misma manera Él entra al cielo en representación mía, de tal manera que yo estoy sentada ahí porque estoy en Él y estoy sentada con Él. Esto creo que es una de las verdades más hermosas, más gloriosas y dignas de celebrar. Yo lo digo y pues me emociono de saber que es así, a pesar de lo que soy, a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas, a pesar de todas las embarradas de ayer o de esta mañana o de hace media hora. No sé cuál es tu situación,
no sé cuáles son tus errores, cuáles son tus fallas, pero estamos estudiando porque Él nos muestra su palabra y su palabra es luz y su palabra es vida y su palabra quiere decirnos, mira, esta es la clave, así es como yo te hice, esto es lo que yo hice, eres libre, tus pecados han sido perdonados, no peques más. Es lo que Cristo nos está diciendo con el derramamiento de su sangre. Bueno, repitamos ahora en el versículo 28, volvamos al versículo 28 del capítulo 9, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los llamados, los escogidos, tú y yo, los que estamos en Cristo. Ok, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. O sea, o sea, ya Cristo no va a morir por más pecados. Ya Cristo no va a derramar más sangre por ningún pecado. No, esa obra está perfecta, esa obra está terminada. Cristo va a aparecer por segunda vez, pero sin relación alguna con el pecado, para salvar a los que le esperan. O sea, ya Él no viene para perdonar nuestros pecados. Él viene a llevarnos con Él porque lo estamos esperando. O sea, hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue limpiar toda nuestra maldad, pagar por toda nuestra iniquidad, cubrir todas nuestras faltas, nuestros errores con su sangre, para que nosotros podamos vivir en libertad, para que nosotros entremos confiadamente al lugar donde Él nos introdujo con su sangre, con su cuerpo, con su sacrificio, entrar a ese lugar santo, saber que estamos allá sin duda alguna y por lo tanto lo que le queda al creyente en esta tierra es esperar que Él vuelva. O sea, la vida del creyente tiene que ser, como dijo el apóstol Pablo, amar su venida, desear su retorno, desear su regreso. Cristo no viene a perdonar pecados. Cristo viene por aquellos a los cuales le fueron perdonados sus pecados. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por aquellos que redimió con su sangre en la cruz del Calvario, que han creído en ese sacrificio, que tienen paz para con Dios, que no tienen ninguna condenación porque están en Cristo Jesús y están esperando solamente que Él venga a qué? A llevarnos con Él. Que Él venga a llevarnos con Él. Bueno, vamos a continuar con la idea de que el sacrificio de Cristo es mejor. Capítulo 10. Pasemos al capítulo 10. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es la misma idea. Los sacrificios que se ofrecen en el Antiguo Testamento no pueden, no pueden hacer perfectos a los que pretenden acercarse a Dios a través de esos sacrificios. De otra manera, o sea, si lo pudieran hacer, si los sacrificios del Antiguo Testamento pudieran perfeccionar a los hombres, pues sencillamente se dejaban de hacer porque habiendo perfeccionado a los hombres no tienen por qué seguir haciéndose. Pero la evidencia de que estos sacrificios no sirven para nada es que los hacen una y otra vez. Versículo 2 del capítulo 10. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, una vez limpios, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí va a citar a un salmo, el Salmo 40, pero el versículo 5, vamos al versículo 5 que dice, por lo cual entrando en el mundo dice, ¿quién está entrando en el mundo? Cristo está entrando en el mundo. ¿Y qué hay en el corazón de Jesús cuando abandona su gloria en igualdad con el Padre
y entra en el mundo pecador caído, que lo va a rechazar, que lo va a humillar, que lo va a difamar y que lo va a crucificar, ¿qué hay en su mente para que él deje la gloria de Dios y venga a entrar en el mundo? ¿Qué es lo que hay? Y nosotros podemos decir algo que es cierto, amor por los pecadores. Sí, sí, efectivamente Cristo nos amó, pero ese no es el motor de la vida de Jesús. Esa no es la causa por la cual Jesús abandona su trono. Hay una causa superior en el corazón de Cristo para abandonar su gloria y humillarse para efectuar nuestra salvación. Hay una pasión más grande, óigase bien lo que estoy diciendo, que el amor por los pecadores. Y no hay nadie que nos ame más que Jesús. Nadie tiene más amor que este, que el que da la vida por sus amigos. Así que no existe en el universo, ni fuera del universo, ni dentro del universo, nadie que nos pueda amar como Cristo nos amó. Pero ese amor no es la fuerza que lo impulsó a dejar el trono de gloria para humillarse. Esa fuerza es otra. Vamos a leerlo aquí en el versículo 5. Por lo cual entrando en el mundo dice, el Hijo nuevamente le habla al Padre. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es tremenda esta profecía que está citando de este salmo y que habla del corazón de Jesús, porque nos muestra que Jesús entendió que el Padre estaba hastiado de los sacrificios que hacían los hombres para enmendar sus pecados, sacrificios que no quitaban de ellos el pecado, sacrificios que se convirtieron en una religiosidad hipócrita y falsa. Y Dios estaba hastiado de eso. Y Dios lo que quiere es un pueblo santo, un pueblo sincero, un pueblo transformado, un pueblo cambiado. Y Jesús dice, yo voy a hacer lo que tú quieres. Vamos al versículo 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, ni quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ahora el autor de Hebreos está diciendo algo más grave del sistema sacrificial judío del Antiguo Testamento. Está diciendo que Dios está hastiado de todos esos sacrificios, que Dios aborrece esos sacrificios, que Dios está cansado de ese culto religioso falso y hueco. Está cansado de qué? De que vengan y le ofrezcan cosas, pero con su conducta hagan exactamente lo que él aborrece. Vengan conmigo al profeta Isaías en el capítulo 1 y vamos a encontrar esas palabras de Dios y el sentir de Dios con respecto a qué, con respecto a los sacrificios, a las cosas que se ofrecen intentando sustituir lo que Dios quiere de nosotros, una vida de justicia, una vida de integridad. Vamos a Isaías capítulo 1, versículo 2. Dios está hablando. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel y se volvieron atrás. Ojo, está diciendo Dios que lo dejaron, pero ellos están yendo al culto todas las veces y celebrando todos los rituales
del Antiguo Testamento y Dios está diciendo a ellos que celebran todas estas cosas y que ofrecen todos estos holocaustos, está diciendo, ustedes me dejaron, ustedes están cargados de maldad. Versículo 5 dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pasemos al versículo 10, Isaías 1:10. Príncipes de Sodoma, les dice al pueblo judío, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebos, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Bueno, les dejo hasta ahí. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Se cansó de que le trajeran regalitos en vez de obedecer sus mandamientos. De eso se cansó. Se cansó de la maldad y de la iniquidad que ellos tapaban con qué? Sacrificando animales delante de Dios. Es decir, se cansó de los rezos, se cansó de las ofrendas, se cansó de los cultos. ¿Por qué? Porque la gente que participaba de estas cosas era gente pecadora y llena de maldad. Y él lo que quiere es gente recta, gente íntegra, gente que obedezca su palabra, gente que ande en justicia y en verdad. Bueno, versículo 10. Versículo 10 de Hebreos 10. Regresemos al capítulo 10 de Hebreos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ojo al versículo 14. Con una sola ofrenda. ¿Cuál fue esa sola ofrenda? Su propia vida, su propia sangre, su propio cuerpo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, el autor de Hebreos nos dice que el solo sacrificio de Cristo fue suficiente para que Dios nos perdonara. Recuerden que lo que Jesús dice cuando desciende del cielo es sacrificio y ofrenda no quisiste. Vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Ni tú ni yo hemos hecho la voluntad de Dios. Tanto tú como yo y todos los que estamos conectados y todos los que nos escuchan,
no hemos hecho la voluntad de Dios. Hemos pecado, hemos mentido, hemos defraudado, no hemos dado en el blanco. Eso es lo que se llama pecado. Amartía significa errar al blanco. El blanco de la santidad y de la perfección de Dios expresada en sus mandamientos. Ninguno de nosotros ha dado la talla, ninguno de nosotros podía. ¿Qué era lo único que podíamos hacer? Ofrecer sacrificios. El que reza y peca no empata. Entonces, el Señor Jesucristo le dice al Padre, sé que estás hastiado de los sacrificios, sé que no quieres ni sacrificios ni ofrendas, sé que quieres a alguien que haga tu voluntad. Yo voy a hacer tu voluntad. Y Cristo vino aquí a la tierra a hacer la voluntad del Padre. Cuando leemos el Evangelio de Juan que estamos estudiando, él dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Lo que yo veo hacer al Padre lo hago. Yo no busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Lo que el Padre me dice que haga, eso es lo que yo hago. Jesucristo vino a satisfacer la voluntad del Padre. Él hace lo que Dios esperaba que nosotros hiciéramos. Lo hace Jesucristo en representación nuestra. Él satisface a Dios. Él satisface al Padre. Él quita nuestros pecados. Él borra nuestras culpas con un solo sacrificio. Y además de eso, transforma nuestros corazones, porque dice que Él pone las leyes de Dios en nuestros corazones. ¿Qué significa eso? Que la persona que está en Cristo deja de ver los mandamientos como una imposición y una carga extenuante para su alma y comienza más bien en deleitarse en ellos, en disfrutar de ellos, en amar esos mandamientos. Eso significa los pondré en el corazón, o sea, pondré mi ley en tus afectos, que la palabra de Dios sea nuestro deleite, que nos deleitemos en sus mandamientos, que nos deleitemos en su verdad. Eso es algo que ninguno de nosotros ha logrado, lo ha logrado Cristo. Si vivimos la experiencia de deleitarnos en su ley y de deleitarnos en su palabra, es porque Cristo ha obrado en nosotros la redención que ninguno de los sacerdotes del Antiguo Testamento puede obrar, ni ningún pastor, ni ningún apóstol, ni ningún ministro nos puede dar un corazón puro, nos puede dar una conciencia limpia, nos puede dar un corazón que se deleite en la palabra de Dios, nos puede ubicar ahí en los lugares celestiales. Ninguno de ellos puede hacer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Bueno, eso en cuanto a la superioridad del ministerio del Señor Jesucristo. Vamos entonces a la segunda parte de la carta a los Hebreos, que viene a ser una parte eh, supremamente importante y de pronto menos doctrinal. Recuerden que la carta está dividida en la parte teológica, el argumento teológico que se sintetiza en una sola idea. Jesucristo es superior al judaísmo y ya nos ha hablado de que es superior en revelación, superior en mediación, o sea, superior como sacerdote, un mejor pacto, una mejor promesa, un mejor sacrificio, etcétera, etcétera. Cristo es superior y todo eso es un argumento doctrinal, la superioridad del Señor Jesucristo para perfeccionarnos y para llevarnos al Padre. Ok, ahora nos va a hablar en términos prácticos. Aquí viene la parte práctica, la parte teológica o el argumento teológico, la superioridad de Cristo frente al judaísmo estaba en el capítulo 1 hasta el capítulo 10, versículo 18. Hemos digamos así, terminado esa parte doctrinal y ahora nos enfrentamos a una parte que es más cortita, pero es un poco más profunda porque aquí comienza el autor de Hebreos a hablar en términos más claros y más prácticos de cuál es el comportamiento que se espera de nosotros, dado todo lo que Cristo ha hecho. Entonces vamos primeramente a una exhortación. Ahora viene
viene un conjunto de exhortaciones en todo lo que resta de la carta a los hebreos. Y usted dirá, bueno, ya nos queda poquito, nos quedan 3 capítulos, sí, pero son 3 capítulos llenos de un contenido supremamente importante que hasta usted puede invitar a otras personas. A partir de aquí, usted puede invitar a otras personas a que se unan a nuestro estudio, puede facilitarles momentáneamente el link si no se quieren inscribir, para que de repente puedan escuchar esta parte, que es la parte práctica, donde se nos habla primero de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios, en términos prácticos, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, el ejercicio de nuestra piedad y de nuestra fe en cuanto a la persona de Dios, y luego nuestras relaciones con nosotros mismos y con las demás personas. Entonces vamos a mirar primeramente una exhortación a la constancia en la esfera de la salvación. Recuerden que las advertencias nos dicen que tenemos que cuidar esta salvación y atender con diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vamos ahora al versículo 19 del capítulo 10. Capítulo 10, versículo 19, allí comienza la segunda parte del libro, que es la parte práctica. Esto es lo que tenemos que hacer. Ya pasamos lo que tenemos que entender. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es lo que hay que entender, lo que hay que comprender. Bueno, yo espero que hayamos comprendido mucho más allá de lo que habíamos comprendido hasta ahora de la obra del sacerdocio del Señor Jesucristo. Pero ahora ya no es comprender. Ahora viene la parte del hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces vamos con una exhortación a la constancia en cuanto a lo que tiene que ver con el cuidado de nuestra salvación. Capítulo 10, versículo 19 al 25. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Paremos ahí. Ya hemos visto todo lo que costó nuestra salvación, ya hemos visto todo el alcance de nuestra salvación, ya hemos visto la superioridad de la obra de Cristo con respecto a todas las religiones, incluida el judaísmo. Si nosotros en verdad valoramos lo que Cristo hizo, tenemos que hacer esto. O sea, lo lógico es que hagamos esto. Lo lógico, si en verdad hemos creído. Dice que si tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, o sea, si tú en verdad crees que la sangre de Cristo es poderosa para introducirte a la presencia de Dios a pesar de que tú eres pecador, si en verdad tú crees que esa sangre te limpió de pecados y te libertó de la esclavitud del pecado, entonces si tú de verdad crees, tú caminas hacia allá. Es decir, si alguien te invita y te manda unos boletos, qué sé yo, para una obra de teatro o para un acontecimiento importante, si tú en verdad crees que el boleto es real, es verdadero, que la invitación es genuina, pues tú simplemente vas porque sabes que tienes el boleto y confías en que te van a dejar entrar porque tienes el boleto en la mano. Entonces, asimismo, te está diciendo, si tú crees en Jesús, si tú crees en su sangre, si tú crees en su cruz, si tú crees en todo lo que Él ha logrado para ti, bueno, entonces ahora entra a aquel lugar que Él abrió para ti con su sangre. Él abrió un lugar para que podamos entrar confiadamente. Confiadamente significa confiados en Él. Sí, tú y yo no somos perfectos, pero nuestra confianza para entrar a ese lugar no está basada en mis obras, sino en la sangre de Jesús,
y en el sacrificio de la cruz. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. El cuerpo de Jesús clavado en la cruz, traspasado, nos abrió la puerta, nos abrió la puerta a la presencia de Dios, nos abrió la puerta al cielo. Dice el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, mire cómo el autor va resumiendo y agrupando los argumentos para volverlos una causa práctica. ¿Por qué voy a ir a orar a su presencia? Porque Él me abrió la entrada a la presencia de Dios a precio de su sangre. Pero no fue eso lo único que hizo, sino que ahora en este momento está ejerciendo el sacerdocio a favor mío delante de Dios. Está intercediendo delante de Dios por mí. Entonces hay dos cosas grandes que Cristo ha hecho y está haciendo. ¿Suficientes para qué? Versículo 22. Para acercarme con un corazón sincero. Con plena certidumbre de fe significa con plena confianza en que lo que hizo Jesús es suficiente para pagar por mi maldad. Plena certidumbre de fe. Purificados los corazones. La sangre de Cristo purifica hasta mi conciencia. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es una alusión a aquella agua con cenizas. Es decir, sin contaminación. Purificados los cuerpos es que yo me aparte de aquellos, de aquella influencia pecaminosa que me rodee. Dice el versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Está diciendo, no decaigas, no alimentes el desánimo, no alimentes la depresión, no te permitas la pereza espiritual, no te permitas el descuido, no te permitas la incredulidad, no te permitas la duda. Mantente firme y sin fluctuar, esperando en Dios, porque fiel es el que hizo las promesas. Miren esto, hermano, es un llamado a la firmeza. Los cristianos debemos ser firmes. Usted debe luchar. Si usted es una persona de doble ánimo, si usted es una persona emocionalmente frágil, si usted es una persona susceptible, si usted es una persona de ánimo fluctuante, si usted es una persona que se deprime o que se desanima con facilidad, que cambia de humor continuamente, usted tiene que pedirle perdón a Dios, usted tiene que leer la palabra de Dios, usted tiene que predicarle a su alma que la obra de Cristo es más grande que sus dudas, es más grande que su pecado, es más grande que su maldad. Usted tiene que convertirse a Cristo y la conversión es por la predicación de la palabra. Usted necesita leer todo lo que hemos visto de Hebreos, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Usted necesita leer esto 1000 veces, necesita recordarlo, necesita memorizarlo, necesita repetirlo, hasta que su alma se convierta a esta palabra y olvide el doble ánimo, la depresión, la pereza espiritual, el desánimo, la incredulidad, sentimientos de culpa, conciencias manchadas por pecados que fueron perdonados en la cruz del Calvario. Todo eso se acaba cuando usted dedica su mente y su pensamiento y lo entrena en el estudio de la palabra de Dios, en la memorización de la palabra de Dios, en la repetición de lo que Dios ha dicho. Predíquele a su alma. Así enseñó un gran teólogo, el doctor Martin Lloyd Jones, tiene un libro que se llama Depresión Espiritual y es un libro grandísimo, un poco difícil de leer, pero básicamente lo que él enseña es que su alma
Su alma es un alma rebelde cuando usted experimenta depresión, doble ánimo, ansiedad, tristeza, ganas de tirar la toalla, ganas de claudicar, no quiere orar, se siente culpable, se siente pecador, se siente desechado, siente que Dios lo dejó. Todo eso es pecado del alma y mentira del diablo. Y dice, predíquele a su alma la palabra de Dios. Cristo con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre y te santificó. Bueno, ahora vamos al versículo 24. Versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 24. Considerémonos unos a otros. ¿Qué significa considerarnos unos a otros? Considerarnos unos a otros significa que debemos ponernos en los zapatos del otro, que debemos entender al otro, que no debemos hacer juicios de personas cuyas vidas no conocemos, que antes de juzgar a un hermano debemos preguntarle cómo es su vida, debemos preguntarle cómo llega a la iglesia. Debemos interesarnos por conocer sus realidades y entender sus circunstancias. Eso es considerarnos los unos a los otros. Considerarnos unos a los otros es examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Mirar si hay algún hermano que necesita ánimo, que necesita oración, que necesita ayuda. Dejar de centrar la mirada en nosotros mismos, volver la mirada hacia los otros. Eso es considerémonos unos a otros. Considerémonos unos a otros. O sea, considera a tu hermano. Considerar es míralo, analízalo, contémplalo, piensa en él, ponte en los zapatos de él, considéralo a él una persona que necesita que tú lo ayudes. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para hablar los unos de los otros, para chismorrear, para contarle a los demás, mira lo que supe de fulano, de sultano, no, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Creo que nadie hace esto. Son muy pocas las personas que hacen esto. Y esto hace parte de la principal exhortación que nos está dando el libro de Hebreos. Primera responsabilidad, debo entrar confiadamente al trono de la gracia. Una vida de oración, una vida de comunión con Dios, entrar con confianza. Segundo, considerar a los demás. Una vida de amor, una vida de corazón sensible, de poner la mirada en los otros. Una vida sin egoísmos, sin egocentrismos. Una vida donde yo salgo de mi ensimismamiento para contemplar las necesidades de los otros y para considerar a los otros, como dijo el apóstol Pablo, como superiores a nosotros mismos, porque así lo sintió el Señor Jesús en su corazón. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, el ejercicio del amor y las buenas obras no debe estar dirigido por el pastor. Tiene que ser la iniciativa de cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Cada miembro del Señor Jesucristo debe ejercitarse en considerar a los demás y en pensar de qué manera puedo estimular a este hermano mío al amor y a las buenas obras. Es decir, yo tengo que involucrarme, yo tengo que actuar, yo tengo que hacer cosas que manifiesten con claridad que amo a los hermanos que me rodean. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Un estímulo es algo que yo hago para que la persona tenga una reacción. O sea, yo quiero que este hermano se involucre en amar la iglesia. Entonces, yo tengo que involucrarme primero en unas acciones claras, contundentes, enfocadas a lograr un propósito. Número uno, llamo a mi hermano. Número dos, lo invito a cenar, lo invito a orar, me preocupo por él, lo llamo por teléfono, le digo quiero orar por ti.
Eso es un estímulo. Llamo a mi hermano, le pregunto por qué no fue al servicio. Le digo que le quiero compartir algo de la palabra del servicio, no simplemente lo llamo y digo, ay, ¿por qué no fuiste? Ay, sí, no, porque mi abuelita se murió o se enfermó, etcétera, etcétera. Ah, bueno, listo, ya. O sea, lo único que me interesaba era saber, no, mira, te estoy llamando porque no fuiste al servicio. Quisiera compartir contigo algo de la palabra de Dios. Quisiera decirte que te extrañamos. Quisiera decirte que no es bueno que te quedes en casa. Por favor, que el próximo domingo no faltes. Déjame compartirte la palabra. ¿Cuándo volveremos? Yo pienso que eso es volver al primer amor, porque la iglesia primitiva se amaba de esa manera, de una manera visible y clara. Por eso dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo hacemos eso? Versículo 25. Leamos bien. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este versículo es contundente. Número uno, advierte del peligro de dejar de congregarnos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quiero recordarles que la época en que se escribe esta carta corresponde a los tiempos del emperador Nerón, que perseguía a los cristianos a muerte y donde el congregarse era un peligro, peligro de muerte. Mas aún así, siendo que congregarse ponía en riesgo la vida de los cristianos que se congregaban, porque esto estaba prohibido por Roma, aún así el autor de Hebreos dice, no dejando de congregarse. ¿Qué tan importante es congregarnos que la Biblia ordena que lo hagamos aun cuando nuestra propia vida está en peligro? ¿Qué tan importante es que no dejemos de congregarnos? Muchas personas piensan que no se han apartado del Señor porque oran en sus casas, pero no se congregan. Muchas personas se sienten espirituales y se sienten bien con Dios porque ellos oran en sus casas, leen la Biblia, pero no se congregan. Y todo lo que la Escritura enseña es que la iglesia es un cuerpo y que nos pertenecemos los unos a los otros. Es decir, el dedo, la uña le pertenece al dedo, el dedo le pertenece a la mano le pertenece al brazo, el brazo le pertenece al antebrazo, el antebrazo le pertenece al hombro y así sucesivamente cada órgano pertenece a otro órgano. Eso significa que somos un cuerpo y no podemos separarnos los unos de los otros, porque si nos separamos los unos de los otros, la sangre no va a fluir por un órgano que se separa del cuerpo. Es completamente antibíblico pensar que yo puedo ser salvo sin congregarme. Aún los hermanos que viven en países donde está prohibido congregarse, lo hacen a escondidas. Aún en la época de Nerón, aún en la época de las catacumbas en Roma, los cristianos se congregaban. Hoy en día muchos tienen por costumbre no congregarse y consideran que todo está bien. Ahora, hay algo más que dice este texto en el versículo 25 y quiero que lo volvamos a leer. Nuevamente el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso significa que cuando usted empieza a no congregarse, eso se le va a convertir en una costumbre. Es tan difícil adquirir el hábito de congregarse y es tan fácil adquirir el hábito de no congregarse.
Cuando usted deja de congregarse, usted inmediatamente adquiere la costumbre de no hacerlo. Tenga mucho cuidado con eso. Ahora, volvemos a leer, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, exhortándonos. Por eso es que yo siempre los exhorto, porque a mí la Biblia me ordena que exhorte a las personas que no se congregan. No porque yo sea pesada, no porque yo sea grosera, es una orden bíblica, no para mí, sino para todos los miembros de la congregación. Este no es un mandamiento para los pastores, esto es un mandamiento para todos los hermanos de una congregación. No debe dejar de congregarse, por el contrario, debe usted exhortar a los que no se congregan a que lo hagan. Dice, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más cerca esté el día del Señor, con más frecuencia nos debemos congregar. Escúchelo bien, léalo bien, versículo 25. Si usted no se congrega, le pongo de tarea que repita 10 veces el versículo 25 hasta que entienda la gravedad del asunto y comprenda que usted está desobedeciendo a Dios y que sus temores no lo van a excusar delante de Dios. Dice, y tanto más cuando vean que aquel día se acerca. Cuando el día del Señor Jesucristo esté cerca, por las señales, por, por, por todo lo que se está cumpliendo, terremotos, rumores de guerra, eh, epidemias, pestes, todo lo que estamos viendo, está clara las señales de que el día del Señor se acerca. Y el mandato bíblico es que cuando el día del Señor se acerca, nos congreguemos mucho más, nos congreguemos mucho más, que va a ser necesario mayor frecuencia y mayor intensidad en, en nuestras reuniones. Nuestras reuniones. Ahora, no está hablando del culto, ojo, no está hablando del culto solamente. Está hablando de todo tipo de reuniones con la familia de la fe, porque en un culto usted no puede considerarse uno a otro para estimularse al amor y a las buenas obras. Pero en una reunión sí se pueden dar este tipo de estímulos, sí se pueden dar este tipo de interacciones en las cuales nos conozcamos más los unos a los otros y nos estimulemos a amarnos y a hacer buenas obras entre todos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted debe buscar la compañía de los hermanos. En los últimos tiempos es necesario que se abran pequeños grupos, como sucede en todos los países donde la iglesia es perseguida, en todas las naciones donde la iglesia cristiana es perseguida, las iglesias, las casas hacen reuniones de pequeños grupos. O sea, el concepto de la mega iglesia tiende a desaparecer porque la mega iglesia no opera el propósito de la congregación. O sea, el propósito de congregarme es que yo pueda con mis hermanos establecer unos vínculos de amor y participar juntamente en buenas obras para Dios, porque esto es lo que enciende la llama de la pasión por Cristo y el gozo de congregarnos, el que nos amemos los unos a los otros de una manera tangible, visible, evidente. Asistir a una mega iglesia donde no conoces ni al de la izquierda ni al de la derecha no te da todos esos beneficios de los cuales está hablando la palabra de Dios acá. Entonces, quiero dejarle las inquietudes para que perdamos como esa pasividad que está teniendo la iglesia en estos tiempos y abramos nuestras casas a pequeñas reuniones de oración de 5, 6, 7 personas, manteniendo pues los reglamentos, lo que quiera, pero estimulándonos al amor y a las buenas obras, orando, leyendo la Biblia, compartiendo como iglesia. Eso es culto y eso es adoración, porque el culto
del Nuevo Testamento no tiene ninguna reglamentación. Nosotros ordenamos nuestras reuniones y observamos el domingo, que es el día de la resurrección y es el primer día de la semana que se reunía la iglesia primitiva. Y como tal observamos eso y eso es sagrado porque es una santa convocatoria. Pero aquí está hablando de más reuniones, que nos congreguemos en más reuniones. Entre más cercano esté el día del Señor, más necesitamos interactuar con los hermanos, porque si no, nos secamos. Somos como esos carbones que si sacamos un carbón de la hoguera, el carbón solo se apaga. Pero si los carbones encendidos están todos juntos, el uno al otro se enciende y el fuego se mantiene. Entonces, no dejemos de congregarnos y exhortemos a aquellos que no lo hacen periódicamente, que no lo hacen regularmente, o a aquellos otros que desde que comenzó la pandemia no lo han vuelto a hacer. La Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y creo que nos advierte de estas cosas.